Bendiciones, amados hermanos. La gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano el evangelista Oscar Bertrán desde la nación de Cuba, desde la sede de nuestro ministerio evangelístico y profético Jesús es el Señor. Radicamos en la ciudad de La Habana por la gracia y la misericordia de Dios. Así que le damos la bienvenida a todos aquellos a este tiempo de equipamiento, de activación, un tiempo sobrenatural, donde el Espíritu Santo estará sembrando una palabra en nuestro corazón, una palabra direccional, una palabra transformadora, una palabra que va a traer dirección, restauración, una palabra que nos ayudará a poder desarrollar un fruto agradable a nuestro amado Jesús. Así que déjanos saber desde qué nación nos estás viendo. Quisiéramos tomarnos unos segundos para saludarle y bendecirles de una manera personal por estos medios en el nombre de Jesús de Nazaret. Después de todo un fin de semana muy bendecido por Jesús. Un fin de semana donde hemos experimentado su presencia de una manera extraordinaria. Nosotros acá estuvimos impartiendo el sábado en nuestro quinto equipamiento de la escuela profética, donde estamos formando, entrenando y equipando a una generación en cómo desarrollar un ministerio profético. Creo que Dios está levantando una generación profética con la cual Dios hará grandes cosas, pero esta generación necesita ser formada, entrenada, equipada, activada y luego comisionada. Así que estoy saludando, ahí veo que ya se están conectando. Saludo a la hermana Belki Rodríguez, Dios te bendiga, amada hermana, allá en la ciudad de Cárdenas, de Santa Marta, en Varadero. Saludamos también a la hermana Anita Guerra en Pensilvania, en los Estados Unidos. Dando gracias a Dios por todos aquellos que se están conectando. Saludamos también a la hermana Dainiobi Martínez. Dios te bendiga, amada hermana. Por favor, aprovechen este momento y comienza a etiquetear amigos y hermanos tuyos para que puedan conectarse y puedan recibir la palabra que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas en esta mañana, en esta parte de la tarde, ya mediodía acá en la nación de Cuba. Estamos necesitando más que nunca una palabra del cielo para los tiempos difíciles que estamos viviendo. La venida de Jesús es eminente, en cualquier momento va a pasar y necesitamos estar listos para irnos con Él. Saludamos a Javier Peláez Saigio de Villa Clara. Dios te bendiga, amada hermana. Hermano, la hermana Solaicita Montalvo también en los Estados Unidos. Dios le bendiga. Gloria a Dios por todos aquellos que se están conectando. Como bien le comentaba, tuvimos un tiempo sobrenatural el sábado y seguimos entrenando y equipando porque es la asignación que Dios me ha dado para este último tiempo. Entrenar, equipar y activar a la iglesia de Cristo. Preparar a la novia de Jesús para ese gran encuentro que tendremos con nuestro amado Cristo. Saludamos también al hermano Jorge Mario Calvez. Dios te bendiga, amado hermano, en la ciudad de Guatemala. Dios bendiga a tu familia, tu esposa, tus hijos. Y Dios bendiga tu negocio también en el nombre de Jesús. Saludamos al hermano Zulema Cabrales también en Pensilvania, en los Estados Unidos. Gloria a Dios por todos aquellos que se están conectando en esta hora. Hoy quiero compartir una breve pero poderosa palabra. Vamos a darle seguimiento al tema que comenzamos en la última enseñanza acerca del amor sobrenatural de Dios. Y quiero darle seguimiento porque creo que la iglesia de Jesucristo necesita tener un entendimiento y necesitamos aprender a desarrollar el amor que ya Dios ha puesto en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, según Romanos capítulo 5, verso 5. La iglesia carece del amor sobrenatural de Dios y esto es peligroso
porque podemos correr el riesgo de pensar que nos vamos con Jesús y sin el amor de Dios dentro de nosotros no puede haber salvación para nosotros, porque no hemos aprendido a amar como Dios ama. Así que quiero seguir edificando acerca del amor de Dios y de cómo desarrollar el amor de Dios que ya está en nosotros, que nos fue entregado por medio del Espíritu Santo cuando vino a habitar en nosotros. Jesús dijo algo muy importante y que debe ser de conocimiento y para nosotros un estilo de vida. Y Él dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces es importante que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros. Vivimos en una sociedad y en un mundo quebrantado, sin esperanza, lleno de pecado, de perversidad y de maldad, donde se cumple una vez más lo que la Escritura nos enseña, que el amor de muchos se enfriará. Y eso no solamente tiene que ver con las personas del mundo, tiene que ver aún con nosotros. Corremos el riesgo de aún estar congregándonos y el amor se haya enfriado. En muchos hijos de Dios, tristemente, el amor de Dios en ellos hacia las personas, aún hasta al Dios mismo, a Dios mismo, se ha enfriado. Por eso es tan importante que aprendamos a desarrollar el amor de Dios, no solamente en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, sino que también aprendamos a desarrollar el amor de Dios hacia las personas que nos rodean. ¿Alguien dice amén a eso? Y quiero estar ministrando específicamente acerca de este tema. En Juan capítulo 15, verso 10, dice así las Escrituras: si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice primera de Juan capítulo 2, verso 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Vemos estos dos versos de la Escritura que nos hablan acerca de permanecer en el amor. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! En medio de un mundo quebrantado, lleno de perversidad y pecado, Jesús dice que si nosotros decimos amarle, tendremos que guardar sus mandamientos y tendremos que permanecer en el amor. Es decir, no debemos leer las Escrituras como un libro más, sino ver la palabra de Dios como la voluntad de Dios para nosotros, pero a la vez ella nos transformará y nos enseñará a caminar en el amor de Dios. Jesús dice: permanecéis en mi amor si guardan mi palabra. Es decir, es imposible para usted y para mí poder caminar en el amor de Dios si no guardamos y obedecemos la palabra de Dios. Es importante que caminemos en la palabra de Dios, porque cuando guardo la palabra de Dios, la medito y la aplico en mi vida, entonces estaré desarrollando en mi caminar el amor de Dios, que es tan importante hoy más que nunca para cada uno de nosotros. El perfecto amor de Dios echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Y el verdadero amor se perfecciona cuando guardamos su palabra. Usted puede tener 5 años, 10 años, 15 años de congregarse en una iglesia. Podemos ser líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero si no guardamos su palabra, no podremos permanecer en el amor de Dios.
Así que esto no tiene que ver con cuántos años tengo de congregarme en una iglesia o del nombre ministerial que yo pueda tener o haber recibido de parte de Jesús. Esto tiene que ver con guardar su palabra y permanecer en ella. Cuando un hombre y una mujer de Dios se rinde a la palabra de Dios y le permite que esa palabra le cambie y le transforme, entonces ese hombre y esa mujer de Dios podrá caminar en el amor de Dios y permanecer en él. Esto no es por antigüedad, esto tiene que ver con guardar la palabra, ponerla por obra, y eso me ayudará a permanecer en el amor. Esto es muy poderoso y esto rompe una estructura mental religiosa de pensar que porque soy un ministro ya todo está bien. No, esto rompe una mentalidad religiosa que a veces pensamos porque yo llevo mucho tiempo ya en la iglesia, pero si no has guardado su palabra, si no obedecemos su palabra, no podremos permanecer en el amor de Dios. Porque es su palabra la que nos perfecciona en su amor. Por eso tenemos que aprender a qué cosa. A expresar el amor de Dios. El amor de Dios no es solamente algo que asumo, sino que es algo que se debe expresar. Es muy importante para nosotros aprender a expresar el amor de Dios. ¿Pero a través de qué? De guardar su palabra y obedecerla. Hay mucha gente que puede practicar buenas obras. Nosotros fuimos creados de antemano para caminar en buenas obras. Pero si esa buena obra que yo estoy haciendo no va conforme a la palabra de Dios, puede ser una buena obra reconocida por el mundo, pero no reconocida por Dios, porque lo que me motivó a hacerla no fue agradarle a Dios, sino agradarle a los hombres. Es importante que aprendamos a diferenciar todo esto. Tenemos que aprender a amarnos y a desarrollar el amor de Dios. ¿Cómo lo hago, hombre de Dios? Número 1, el amor de Dios en nosotros debe ser expresado a otros por medio del servicio. Voy a repetir para aquellos que están copiando. Una expresión de amor hacia otros es por medio del servicio. Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! Dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Esa obra que has realizado, ese amor que has expresado. Dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Toda buena obra que hemos hecho en el nombre de Jesús, sea orar por un enfermo, sea orar por un cautivo, sea visitar a alguien en el hospital, sea visitar a alguien en una prisión, sea darle de comida al necesitado, sea darle una palabra de aliento a alguien que la necesita. Dice, esa buena obra, Dios no se ha olvidado de esa buena obra. Ese trabajo de amor que se hizo, mostrado hacia una persona en el nombre de Jesús. Dice, habiendo servido a los santos, refiriéndose a los hijos de Dios. ¿A quién estamos llamados primeramente a servir?
a los santos. Tenemos personas hoy en día que ayudan más al impío que a los mismos hijos de Dios. Está bien que ayudemos a las personas que no son cristianas, porque a ellos también tenemos que saber expresar nuestro amor, el cual Dios nos ha dado por ellos. Pero usted tiene que también aprender a servir a su hermano. El servicio es algo a lo cual todos nosotros hemos sido llamados. Todo hombre y mujer de Dios debe aprender a servir a su hermano. No importa el rango ministerial que usted pueda tener. No importa a la institución o denominación u organización que usted pertenezca. Todos hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros. Cada vez que usted sirve a alguien más, sea su vecino, sea su hermano o a su familia, entonces los está amando con el amor de Dios. Hemos sido llamados a servir a todos los que nos rodean. Usted y yo hemos sido llamados a servirle a nuestros vecinos. ¿Qué necesidad puedan tener ellos? ¿En qué nosotros podemos servirle a ellos? Puede ser que nuestros vecinos no quieran reconocer a Jesús. Puede ser que las personas en tu trabajo no quieren que tú les prediques de Jesús. Puede ser que familiares nuestros no tengan nuestra misma fe en Jesús. Puede ser que nos encontremos una persona en el mercado que no es cristiana. Eso no puede ser un obstáculo para que usted y yo le sirvamos a ellos. Escúchame bien. Hay personas que glorificarán a Jesús y reconocerán a Jesús cuando nosotros, como hijos de Dios, aprendamos a servirle sin importar su condición, sin importar sus debilidades, sin importar sus defectos, sin importar su religión, sin importar su nivel cultural o económico. Nosotros estamos llamados a servir a los demás donde quiera que nos encontremos. ¿Por qué? Porque ese servicio le está demostrando a ellos el amor de Dios. Vivimos en una sociedad marcada por el rechazo. Vivimos en una sociedad marcada por el sufrimiento, por el dolor, por la desesperación, la destrucción de hogares y familias. Donde quiera que usted va, encuentra a la gente quejándose y lamentándose por su situación. Entendamos que esto es una oportunidad que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que por medio del servicio podamos expresarle a ellos el amor de Dios. Si tú ves que en la casa de tu vecino no hay comida, no hay falta de alimento, ¿qué es lo que tengo que hacer, hombre de Dios? Exprésale el amor de Dios a través de ¿qué? De alimentos. Si te encuentras a alguien que está quebrantado, llorando, que quizás tú no conoces su situación, sírvele en ese momento. ¿De qué manera, hombre de Dios? Expresándole una palabra de consuelo. Si te encuentras a alguien que ha sido rechazado, expresemos nuestro servicio a Dios a esa persona, haciéndole entender que nosotros le amamos por encima de su debilidad y su defecto, que Dios le ama y que no le rechaza, aún por su pecado.
Son tiempos determinantes, donde como hijos de Dios tenemos que influenciar a las personas que nos rodean a través de nuestro servicio desinteresado. Que ellos entiendan que lo que le estoy expresando, sea un abrazo, sea un te amo, sea un alimento, sea un vestir, una ropa, un calzado, sea una ofrenda, lo hago porque el amor de Dios hacia Él me impulsa a hacerlo. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo expresemos el amor de Dios a través de nuestro servicio. Reitero, un servicio desinteresado. Tenemos personas que solo visitan a aquellos que tienen recursos materiales que le pueden dar. Tenemos personas dentro de la iglesia que solo sirven a aquellos de los cuales ellos pueden recibir quizás una oración, una administración, pero no son capaces de servirle a todos. Escúchame bien, nuestro servicio a las personas debe ser incondicional, no condicional. Tenemos que aprender a ser como Jesús, que era capaz de sentarse con un rico, pero también era capaz de sentarse con un leproso. Jesús nos modela a nosotros el amor servicial hacia los demás. Jesús era capaz de hablar con la mujer samaritana, una mujer que no gozaba de una buena imagen, de un buen prestigio ante la sociedad de aquel entonces. Pero Jesús era capaz de ver que había un alma que necesitaba ser salvada, perdonada y transformada. Y por eso Jesús nunca detuvo el servicio al cual Él fue llamado. Y el servicio era salvar al perdido. Y sin importarle qué podían pensar de Él, lo que podían decir de Él por causa de la mala reputación de esta mujer, Jesús vio en ella la necesidad de ser salva. Y por eso Jesús le sirvió a ella a través de la palabra de Dios, y ella reconoció a Jesús como el Señor y profeta. Pero Jesús era capaz de compartir con publicanos y pecadores, porque el servicio de Jesús hacia los demás no era para la clase alta solamente, era para todos. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en la iglesia de Jesucristo? Que los pastores y líderes han empoderado a la gente en unción, en poder, pero no en el servicio. Conozco personas dentro de la iglesia, hijos de Dios, que tienen ministerios, tienen dones. El poder de Dios se mueve a través de ellos, pero no son capaces de servirle a todos, sino que solamente les sirven a un determinado grupo de personas. ¿Por qué? Porque a ellos lo primero que se le tenía que enseñar no era el poder de Dios, era el servicio a Dios. Tenemos una iglesia que sabe saltar y brincar, una iglesia que grita, que quizás algunos saben diezmar u ofrendar, pero no saben servirle a Dios y a las personas que le rodean.
Es mi oración en esta mañana que usted y yo seamos formados primeramente en el servicio a Dios y a la gente que nos rodea. Por eso usted ve que tenemos una iglesia en su mayoría que no sirve al pobre, sino que sirve al rico, sino que sirve al que tiene ministerio, sino que es capaz de servir a su pastor, pero no es capaz de servirle al miembro de la iglesia. Tenemos hijos de Dios dentro de la iglesia que son capaces de servirle a su líder, pero no de servirle a su hermano. Esta palabra puede sonar fuerte, pero el amor de Dios en la iglesia está siendo probado. Y es muy fácil servirle a tu pastor. Es muy fácil servirle a tu líder. ¿Le sirve usted a su hermano? Tenemos pastores hoy, tristemente lo digo, que saludan al hermano de buena condición económica. Tenemos líderes hoy que visitan a las personas que tienen una buena posición económica, que son hombres y mujeres de negocios, que son de los que más aportan en la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿esos líderes y pastores estarán visitando al hermano de menos recursos dentro de la iglesia? ¿Estaremos sirviéndole a los de menos recursos en la iglesia? ¿Somos capaces de sentarnos a la mesa con aquellos que tienen menos recursos dentro de la iglesia? ¿Somos capaces de compartir con aquellos hermanos más necesitados en la iglesia? ¿O solamente expresamos nuestro servicio a los hermanos de mejores condiciones económicas, ministeriales? ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros que nos impulsa a servir a todos? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió con el hermano en su iglesia de menos recursos? ¿Cuándo fue la última vez que usted en la iglesia donde se congrega, o al hermano que usted se encontró en la calle, en el mercado, usted fue capaz de ayudarlo y de servirle? Tenemos hoy en día una iglesia materialista y egoísta en gran manera. Tenemos líderes y ministros que en su vida todo gira en pos de lo que ellos necesitan. Le gusta que otros les sirvan, pero ellos nunca le sirven a los demás. Tenemos hermanos que solamente buscan a uno cuando necesitan un milagro, cuando necesitan una sanidad, cuando necesitan una liberación, cuando necesitan una palabra profética. Pero nunca te llaman para preguntarte cómo te sientes. Nunca te llaman para preguntarte cómo está tu familia. Nunca te llaman para preguntarte ¿cómo puedo servirte? Tenemos gente en la iglesia que solo quiere que les sirvan a ellos, pero ellos nunca les sirven a los demás. Esto es una palabra muy fuerte que no se predica hoy en la iglesia. Y hemos estado levantando una generación egoísta que solamente piensa en satisfacer su necesidad, pero no le interesa las necesidades de los hermanos que le rodean, de sus pastores y líderes.
A ti te gusta que el pastor te visite, te gusta que el pastor te ore, te gusta que el líder te ministre. Pero mi pregunta es, ¿usted hace lo mismo? ¿Cuándo fue la última vez que usted llamó a su pastor, que usted llamó a su mentor, que usted llamó a su líder y le dijo: líder, ¿en qué puedo ayudarte? Líder, ¿en qué puedo servirte? Es tiempo de que nosotros crezcamos en nuestro servicio a Dios y a la gente que nos rodea. Tenemos gente que le gusta que le sirvan, pero mi pregunta es, ¿cuándo usted va a servir a los demás? Tener en la iglesia hoy en día hombres y mujeres que le sirvan a otros es una bendición de Dios, porque en la mayoría de la iglesia tenemos una iglesia que no sirve a los demás, sino que le gusta servirse a sí mismo. A veces tenemos, y lo digo con dolor, a veces tenemos líderes que no están sirviendo a toda la iglesia, sino a un grupo específico de la iglesia. Tenemos pastores que no visitan a los miembros de la iglesia. Tenemos líderes que no visitan a los miembros de la iglesia. Se han olvidado del servicio al pueblo. Tristemente tenemos hoy en día líderes, ministros, que solo le interesa del pueblo los diezmos y las ofrendas. He conocido de casos de pastores que han llamado a los miembros de su iglesia por teléfono para pedirle los diezmos, pero nunca han ido a la casa de sus discípulos a saber cómo viven. Nunca han ido a la casa de sus discípulos para saber qué necesitan. Es más, ni saben dónde viven sus discípulos. Y por eso que hoy en día muchas personas se han estado apartando de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes, nosotros como ministros, no le hemos servido como teníamos que hacerlo. Hay pastores y líderes que nunca llegaron a conocer a todos sus miembros, porque a ellos solamente se les puede ver el domingo en la iglesia. El resto de la semana, a veces hay miembros que no tienen acceso ni a sus pastores ni a sus líderes. Esto es triste. ¿Dónde está el servicio a Dios y a su pueblo? ¿Dónde están los líderes y ministros como Jesús, que iba por las calles y por los pueblos, que lo mismo se sentaba con publicanos y pecadores, que era capaz de sentarse con Zaqueo en su casa y compartir con él, que era capaz de hablar con Nicodemo a las 3 de la madrugada, que era capaz de sentarse en la mesa con publicanos y pecadores, que era capaz de compartir y sanar a un leproso, aún corriendo el riesgo de coger lepra o de ser sacado del pueblo y haber sido impuro según las leyes del Antiguo Testamento. ¿Dónde están los líderes que se dan en el servicio a la iglesia? Pastor
que me estás viendo, ministro de Dios que me estás viendo, hermano que me estás viendo, es tiempo de aprender a servirnos los unos a los otros. Es necesario y más que nunca que aprendamos a servirnos los unos a los otros. A veces decimos, ¿por qué esa hermana dejó de venir a la iglesia? A veces decimos, ¿por qué no, hace rato que no veo al hermano tal en los servicios? A veces decimos, quizás se apartó y se fue para el mundo. A veces los hemos hasta juzgado porque no lo vemos. Pero ¿quién los visitó a ellos? ¿Quién fue a su casa a preguntarle cómo se sentía, qué tú tienes, qué tú necesitas? Tenemos gente en la iglesia, esto es triste, pero es una realidad hoy en día dentro de la iglesia de Jesucristo. Que le es fácil juzgar y condenar al hermano cuando cae, pero no los visita para levantarlo, para decirle, Dios te perdona, yo estoy aquí, quiero ayudarte. ¿Dónde están los que visitan a los que cayeron en pecado? ¿Dónde están los que están dispuestos a servir a aquellos hermanos que se apartaron y que cayeron? ¿Quién va por ellos? ¿Quién va por esos hermanos? ¿Quién va por el caído? ¿Quién va por él? ¿Quién va por el que se enfrió espiritualmente y se apartó? ¿Quién lo visita? ¿Dónde está el pastor que dejó las 99 y fue por la perdida? ¿Dónde están los líderes que son capaces por un momento de sacrificar tiempo, dinero y recursos para servir a un hermano que ha fallado, que ha caído, para servirle a un ministro que quizás pecó, cayó? Y hoy es muy fácil juzgar y condenar a los que cayeron. Pero ¿quién es capaz de ir ahora para restaurarlo, para servirle a ellos? ¿Quién lo hace? Tenemos líderes de púlpito, pero no de servicio. Tenemos gente, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, que solamente usted lo puede ver el domingo en la iglesia, pero nunca los ve sirviendo a la iglesia en el resto de la semana. No son capaces de llamar al enfermo, no son capaces de orar por el cautivo, no son capaces de darle pan al hambriento. Hay un llamado del Espíritu Santo a nosotros hoy más que nunca. Expresemos el amor de Dios a través de nuestro servicio a todos los que nos rodean. Es muy fuerte lo que estamos viendo hoy en día. Es muy triste. Es muy fácil decir se apartó, el mundo se lo llevó. Deberíamos preguntarnos, ¿acaso alguien le sirvió a él como debería ser? Esa persona que Dios le ha permitido ir a tu congregación, a tu discipulado, a tu casa, la estaremos tratando correctamente, le estaremos expresando amor, cuidado, protección, seguridad. Le estaremos ofreciendo a las personas que nos rodean un verdadero servicio guiado por el amor de Dios. Si usted tiene un pastor, o usted tiene un mentor, o usted tiene un líder
que se vive preocupando por tu vida, que vive pendiente a cómo te sientes, a cómo estás, y que vive continuamente sirviéndote, usted es una persona muy bendecida por Dios. Y usted debería darle gracias a Dios por tener a alguien en su vida que realmente le expresa el amor de Dios a través de su servicio. Y tenemos que aprender a servir también a aquellos que con tanta dedicación, consagración y compromiso le están sirviendo a Dios y a nuestras vidas. Porque reitero, solamente hay gente en la iglesia que solamente quiere que le sirvan, pero nunca sirve en nada ni a nadie. Esos grupitos que tenemos dentro de la iglesia. Sí, porque hay grupos en la iglesia. Grupos donde está el grupo de la élite, de los más adinerados, de los que viven en mejores condiciones, de los que tienen mayores recursos. Y usted lo ve dentro de la iglesia que solo se sirven entre ellos, solo hablan entre ellos, solo comparten entre ellos, solo se comunican entre ellos. Pero está el otro pequeño grupo en la iglesia, los de menos recursos, que como no se les permite relacionarse, que como los de mejores condiciones no se quieren relacionar con ellos, entonces son marginados. Yo he visto gente en las iglesias que vive en soledad dentro de un gran grupo de personas. Esto es muy triste lo que se está viendo en la iglesia de Cristo hoy en día. Yo veo pastores y líderes orando por avivamiento. Si Dios trayera ahora mismo miles de personas a tu iglesia y tu iglesia carece de expresar el servicio a tus hermanos bajo la dirección del amor de Dios, esas miles que entrarán volverán a irse. Tenemos una iglesia que ha sido enseñada en el poder, pero no en el servicio. Tenemos líderes arrogantes y orgullosos en una posición de liderazgo, pero no le sirven al pueblo. Cuando usted lo manda a hacer algo que no tiene que ver con el púlpito, con la plataforma, ponen caras, no les gusta, se enojan. Ellos dicen que eso no es para ellos, que ya ellos son líderes. De eso he visto a muchos dentro de la iglesia. Y no vengo a juzgarte ni a condenarte, pero sí vengo a enseñarte que si esa es la actitud que has tenido, no es correcta. Que no has aprendido el verdadero servicio que agrada a Dios hacia tus hermanos. Tenemos líderes que necesitamos volver a comenzar con él a discipularlo. Tenemos líderes que necesitamos volverlo a enseñar en la palabra y en el servicio. Tenemos gente talentosa, pero no quiere servirle a la gente. Tenemos gente que solamente le gusta la plataforma, los aplausos, que lo vean predicando, que lo vean cantando, que lo vean intercediendo, que lo vean ministrando. Pero cuando se bajan de ese púlpito, cuando se bajan de esa plataforma, cuando se bajan de esa administración, no tienen tiempo para servir al pueblo.
Es muy fuerte lo que estamos viviendo hoy en día. Dios me ha llamado como una voz profética en este último tiempo más que nunca. Hay una unción profética que Dios ha depositado más fuerte y más que nunca para declarar lo que está en el corazón de Dios para la iglesia. La iglesia necesita ser sanada, liberada, transformada, fundamentada. Tenemos una iglesia ignorante. Tenemos una iglesia que cuando tú vas a escuchar los mensajes son los mismos mensajes de todos los domingos. La iglesia necesita ser fundamentada, no motivada todo el tiempo a realizar su sueño. Y por eso tenemos una iglesia con características deficientes. Esa no es la novia que Cristo viene a buscar. Veo gente dentro de la iglesia llamándose ministro cuando no sirven al pueblo. ¿En qué engaño han caído hoy en día la iglesia? La iglesia necesita aprender a expresar el amor de Dios que dice tener, sirviendo a todos. Preguntémonos hoy, usted y yo, ¿he estado sirviendo a todos? ¿O solamente le he servido a un determinado grupo de personas? ¿He aprovechado ese momento en un mercado? ¿He aprovechado ese momento en un autobús? He aprovechado ese momento en un hospital. He aprovechado ese momento de visitar a un enfermo de la iglesia. He aprovechado para servir a la gente realmente. El apóstol, escúchame bien, el apóstol Pablo dijo que busquemos primeramente el bien de los demás y luego el nuestro. Proponte a partir de este día, con ayuda del Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te enseñe a servir a todos, a tu vecino, en tu trabajo, en el hospital, en la prisión, en un autobús, en un avión, en la calle, en tu negocio, en la iglesia. Espíritu Santo, enséñame a servir a todos. Espíritu Santo, enséñame a expresarle el amor de Dios a todos los que me rodean a través de mi servicio a Él. Esto es una urgencia. Esto es una necesidad hoy en día más que nunca. Desarrollemos la humildad y el servicio que había en Cristo, que era capaz de compartir con todos sin importar condición económica, nivel cultural, liderazgo, importancia. Jesús servía a todos. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué le está pasando a la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos? ¿Qué nos está pasando, ministros?
que no estamos sirviéndoles a todos. No es cuánto podamos decir que amamos a Dios, sino a cuántas personas le expresamos el amor de Dios a través de nuestro servicio. Gente con dones, con talento, con capacidades. Gente con economía, con finanzas, con negocios prósperos. Que llegaron a la iglesia destruidos, enfermos, cautivos. Dios los liberó, los transformó, los prosperó, pero ahora no les sirven a su hermano, no les sirven a la iglesia, no les sirven a la gente que les rodea expresando el amor de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un plato de comida a un necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo en ese mercado para hablarle a alguien acerca de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted alcanzó a un perdido para Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a alguien que lo necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted consoló a alguien que lo necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien que lo necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio la mano al caído para levantarlo? ¿Dónde está nuestro servicio a Dios y a la gente que nos rodea? ¿Dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde? Que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros. Sí, así como me estás escuchando, que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros. Porque no hemos estado sirviéndole a nuestros hermanos y a las personas que nos rodean como teníamos que hacerlo. Que el Señor nos perdone porque hemos pecado contra Él. Que el Señor traiga revelación y sabiduría y dirección a su iglesia hoy más que nunca, para que practiquemos el servicio a otros, para que podamos expresar el amor de Dios a otros a través de nuestro servicio a Él. Cuidado con estar buscando solamente a un servicio donde tú seas visto y reconocido. Sirve a Dios donde quiera que te pongan, expresa su amor. Aun cuando nadie te ve, no importa, sírvele a Dios y a la gente que te rodea. Porque Dios traerá su recompensa sobre aquellos que expresan su amor a través de un servicio desinteresado a todo aquel que le rodea. Alguien está aquí conmigo hoy. Alguien me está entendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo. Son tiempos difíciles. Jesús vendrá en cualquier momento. Es mi oración al Padre que Dios nos encuentre sirviéndole a otros por medio de su amor.
Y no solamente buscando que otros me sirvan, de servirle a otros. Hagamos de este día, hagamos de esta palabra un mandamiento en nuestras vidas. Comencemos a servir a Dios con nuestras oraciones, con nuestro cariño, con nuestro afecto, con nuestro amor, con nuestro servicio desinteresado. Ayudemos a nuestros líderes y ministros también, hombres de Dios y mujeres que se sacrifican, que viven sirviendo la iglesia de Cristo, que usted los ve visitando, ayudando, aconsejando, ministrando constantemente, visitando. Esas son personas dignas de servir e imitar. Ayúdalos con tus oraciones. Visita también a tus líderes y mentores. Ellos lo han hecho contigo. Ellos te han modelado el verdadero servicio. También haz tú lo mismo. Pregúntales cómo están. Llégate a su casa y dile: hoy he venido a servirte. ¿En qué puedo ayudarte? Quizás Dios toque tu corazón y llegues a la casa de tu líder, de tu hermano, de tu mentor, de tu pastor, y le diga: he sentido en mi corazón traerte esta bolsa de comida. He sentido en mi corazón venir a ayudarte a limpiar la casa. He sentido en mi corazón venir a ayudarte en tu proyecto. Sirvámonos los unos a los otros, porque en ese servicio estamos expresando el amor de Dios. Quizás a alguno de nosotros nos tocará llegar donde está nuestro líder, nuestro pastor, nuestro mentor, nuestro líder. Y llegaremos a él y le diremos: tengo una ofrenda que Dios ha puesto en mi corazón para que se la dé a usted. Es una manera también de expresar el amor de Dios a aquellas personas que están sirviendo. Es importante hoy en día que aprendamos a expresar el amor de Dios a través de nuestro servicio. ¿Cuánto dan gracias al Espíritu Santo por esta palabra que he compartido con ustedes? Es mi oración en esta hora. Espíritu Santo, perdónanos. Perdónanos en esta hora. Yo te pido perdón y te pido perdón por tu iglesia. Te pido perdón por la vida de cada hijo tuyo, de cada líder, de cada ministro, que no hemos caminado en un servicio, por un servicio sin amor. Perdónanos por no haberte servido correctamente a ti, Señor, y a tu pueblo, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Perdónanos, Padre. Nos arrepentimos de todo corazón y te pido que nos limpies con tu sangre, que nos purifiques, que nos santifiques con tu sangre, y que tu Espíritu Santo hoy y a partir de hoy nos ayude a, por medio del servicio a toda persona que nos rodea, expresar tu amor, oh Dios, y que mediante ese servicio que expresa tu amor, el enfermo sea sanado, el cautivo sea liberado, el necesitado reciba ayuda, el desconsolado reciba consuelo, el deprimido reciba fuerzas, alegría y gozo, el caído pueda ser levantado a través del servicio en este día. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdanos a servir a todos y a expresar el amor de Dios por un mundo que se pierde, por hijos tuyos que lo necesitan. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos
en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos. Por favor, comparte este mensaje. Comparte esta enseñanza ahora mismo. Dale a compartir. Conviértete en un servidor hoy más que nunca del reino de Dios, que también hace que esta palabra pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Dios abra puertas sobre tu vida, haga prosperar tu entrada y tu salida en este día en el nombre de Jesús, y declaramos una semana sobrenatural sobre ti, sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu negocio.